Eduardo Morales era un hombre cuya vida estaba definida por sus logros financieros. Desde joven, supo que la única manera de asegurar su supervivencia y el respeto que tanto anhelaba era a través de la acumulación de riqueza. Con el tiempo, se convirtió en un empresario exitoso, dueño de varias compañías y poseedor de una fortuna capaz de comprar cualquier cosa que deseara. Su mundo estaba lleno de lujo, autos costosos, viajes exóticos, fiestas sofisticadas y encuentros con otras personas de su misma clase. Las emociones parecían innecesarias, y se acostumbró a mantenerse alejado de todo lo que no tuviera un precio. Eduardo siempre creyó que la clave de la felicidad era el poder que el dinero le otorgaba. Su corazón, cerrado a cualquier tipo de afecto verdadero, solo latía por el interés y la ambición. Se rodeaba de personas que, como él, veían la vida como una serie de transacciones. Gente con intereses propios, donde la lealtad se medía por lo que podías ofrecer y la amistad, por el intercambio de favores. Para él, el amor era una ilusión sin valor. Y así vivía, sin mayores preocupaciones, hasta que conoció a Carla. Carla era su completo opuesto. Era una mujer de alma pura, sencilla, con una sonrisa fácil que iluminaba cualquier lugar. Sus ojos, llenos de vida y bondad, transmitían una dulzura inusual para alguien que provenía de una familia humilde, sin los privilegios que Eduardo siempre había tenido a su disposición. No poseía grandes riquezas materiales, pero tenía algo que Eduardo jamás había experimentado de manera sincera: la capacidad de amar de verdad. La primera vez que la vio, sintió que algo dentro de él cambió. Ella no quería nada de él, ni su dinero ni su influencia. Solo quería estar a su lado, sin ningún interés oculto. Carla le hablaba sobre los valores que su familia cultivaba: la sencillez, la honestidad y el esfuerzo diario para conseguir lo que se tenía, sin recurrir a atajos. Para Eduardo, ese tipo de vida parecía una fantasía lejana, pero Carla era como una brisa fresca que lo hacía cuestionarse, por primera vez, los cimientos de su propia existencia. Y así fue como, con una ternura tranquila y una paciencia admirable, ella conquistó su corazón. Pero sabía que él aún tenía un largo camino por recorrer y que necesitaba conocer el mundo al que ella pertenecía para comprender por completo quién era realmente. La invitación para que él fuera a la casa de sus padres llegó con la misma suavidad con la que Carla manejaba todos los aspectos de su vida. No insistió, pero Eduardo sintió que era el momento de demostrar que su afecto por ella era real, que estaba dispuesto a dar un paso más profundo. A pesar de su enorme ego y su renuencia a acercarse a un mundo tan ajeno al suyo, aceptó. Carla hablaba con cariño de sus padres, pero él, con su visión limitada y prejuiciosa, imaginaba que sería un encuentro rápido y sin mayor importancia. Creía que con su mera presencia bastaría para impresionar o demostrar quién era. Pero estaba equivocado. Cuando llegó a la modesta casa, Eduardo sintió la diferencia de inmediato. La casa de Carla era pequeña, pero tenía algo que él jamás había imaginado: estaba llena de vida y calidez humana. Las paredes, pintadas con colores suaves, no ocultaban las marcas del tiempo, pero parecían contar una historia de lucha y perseverancia. En el pequeño jardín, flores modestas pero vibrantes crecían desafiando el concreto y la dureza del lugar. Al entrar en la casa, una sensación de incomodidad se apoderó de él. Estaba acostumbrado a mansiones y muebles lujosos, a todo lo que el dinero podía comprar. Pero allí, en ese lugar humilde, había una sensación de acogida que no sabía cómo manejar. Carla lo llevó por el pasillo hasta la sala, donde su padre estaba sentado leyendo el periódico. Eduardo lo miró con aires de superioridad. Su rostro estaba marcado por el tiempo y la edad, y sus manos eran fuertes de tanto trabajar. Parecía ser solo un trabajador más. Sin embargo, algo dentro de Eduardo le oprimió el pecho de una manera inexplicable. Al saludarlo, la mirada del padre de Carla fue tranquila, serena, casi desconcertante. No estaba impresionado por la presencia de Eduardo, pero había algo en el que descolocaba al millonario, una fuerza y dignidad que nunca antes había visto. Fue entonces cuando los ojos de Eduardo se posaron en una foto envejecida, enmarcada en la pared. No lo sabía, pero esa imagen cambiaría todo. En la foto, un joven bombero sonreía, con sus ojos brillando con la misma calidez humana que él sentía en esa casa. Lo que Eduardo aún no sabía era que el hombre de la foto pertenecía a su pasado. Era el hombre que lo salvó cuando era solo un niño, años atrás,
en un incidente que Eduardo había olvidado, pero que estaba a punto de ser revelado de manera abrumadora. Cuando la mirada de Eduardo cayó sobre la foto en la pared, un escalofrío recorrió su espalda. Volvió a mirarla, tratando de entender qué estaba pasando. El hombre de la foto era un bombero joven, con una sonrisa abierta y radiante. Pero lo que más llamaba su atención era el uniforme y algo más, algo profundo, que comenzó a remover sus recuerdos. Eduardo sintió el peso de la revelación antes incluso de que su mente procesara lo que aquello significaba y cayó de rodillas, tratando de razonar. Había sido un niño en un incendio hace más de 20 años, un accidente terrible en el que perdió su casa y casi la vida. En aquel entonces, recordaba la figura de un héroe, alguien que lo sacó de las llamas con una fuerza indescriptible. La imagen del rostro de aquel bombero nunca se había borrado de su mente, pero jamás supo quién era. Carla notó la mirada fija de Eduardo en la foto, y sin decir una palabra, se acercó a él, tratando de comprender su reacción. Sabía que para él, aquello parecía ser solo una simple imagen de un héroe del pasado. Pero en la mente de Eduardo, las piezas comenzaron a encajar de una manera inesperada. El hombre de la foto era el padre de Carla, el héroe cuyo nombre nunca había sabido. El padre de su novia era quien lo había salvado, años atrás, en aquel incendio. Eduardo tragó en seco. Se sentía agradecido, pero también confundido. Un mareo lo invadió, abrumado por la emoción. No entendía cómo había podido olvidar a quien le dio una nueva oportunidad de vivir. Eduardo comenzó a agradecer al hombre que ahora era su suegro. Le dijo que sabía que de no haber sido por él, no estaría allí en ese momento ni habría logrado todo lo que representaba quien era hoy. El padre de Carla, observando la reacción de Eduardo, finalmente habló, con la misma voz calmada y serena de siempre. Estoy tan sorprendido como tú. Muchas cosas suceden en la vida, amigo. A veces, las personas se pierden, se alejan unas de otras, pero todo encuentra la manera de volver a su lugar. Lo importante es reconocer la bondad cuando se revela. Eduardo no podía hablar. Las palabras estaban atrapadas en su garganta. Miró a Carla, quien lo observaba con una sonrisa tierna. Eduardo no sabía qué hacer con aquella revelación. Al principio, se sintió humillado, como si toda su vida, todos sus logros y su dinero, no fueran más que vanidad ante el verdadero heroísmo y la grandeza de un hombre sencillo como el padre de Carla. Se dejó caer en una silla, sin poder apartar la vista de la foto. El impacto del descubrimiento lo estremeció. Pensó en todo lo que había conseguido con tanto esfuerzo, pero también en todo lo que había perdido a lo largo de los años. Su arrogancia, su búsqueda incesante de poder, las relaciones superficiales. Todo parecía insignificante ante aquella revelación. Sintió un calor recorrer su pecho y las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Por primera vez, algo realmente importante y genuino había tocado su vida, algo que jamás podría comprar con todo el dinero del mundo. El padre de Carla, con una mirada comprensiva, se levantó y se acercó a Eduardo. Sin decir nada, puso una mano sobre su hombro, ofreciéndole un silencio que decía más que cualquier palabra. Eduardo miró al hombre que había sido su salvador, y finalmente, comenzó a comprender la verdadera magnitud de su vida. No solo lo habían salvado de las llamas, sino de una existencia vacía y egoísta que ahora parecía no tener sentido. La revelación de que el padre de Carla había sido el héroe de su infancia no solo fue una sorpresa para Eduardo, sino el inicio de una transformación profunda. Comenzó a entender que a pesar de todas sus conquistas materiales, lo que realmente importaba era lo que dejaba en las personas a su alrededor. Se dio cuenta de que el verdadero valor de la vida no estaba en el dinero ni en la fama, sino en las acciones que tocaban el corazón de los demás. Eduardo empezó a cambiar su forma de ver el mundo, alejándose poco a poco de su vida de excesos y acercándose más a Carla y su familia. Aprendió a valorar la sencillez y la belleza de la vida cotidiana, a dar sin esperar nada a cambio. Carla, por su parte, vio que su amor por él realmente estaba marcando la diferencia, ayudándolo a reencontrar lo que había perdido en el camino, su humanidad. Pero la verdadera sorpresa llegó tiempo después, cuando Eduardo visitó al padre de Carla para agradecerle con más calma por haberle salvado la vida. En ese encuentro, descubrió que aquel hombre sencillo y generoso tenía mucho más que enseñarle de lo que jamás habría imaginado. El padre de Carla le reveló una última verdad:
Había salvado muchas otras vidas durante su carrera como bombero, pero nunca esperó reconocimiento. Para él, la verdadera recompensa estaba en la gratitud y en el cambio que podía provocar en quienes lo rodeaban. Era un hombre que, a pesar de su sencillez, llevaba consigo una grandeza que Eduardo nunca había conocido. Y así, con el tiempo, Eduardo dejó de ser el millonario arrogante y se convirtió en alguien que finalmente entendía lo que significaba vivir de verdad. Y al final, descubrió que el verdadero tesoro de la vida no está en lo que se posee, sino en la manera en que se toca el corazón de las personas. Si te gustó, por favor, dale un like y suscríbete al canal. También mira el video que está en tu pantalla en este momento. Gracias amigos.